Bueno, mi nombre es María Soledad, yo soy becaria doctoral, trabajo en el Instituto de Hidrología de Llanuras y hoy les voy a contar lo que fue parte de la presentación al congreso que fuimos con Greta y con Sarat, al Congreso de Hidrogeología, que fue en Santa Rosa, La Pampa, el 17 de septiembre al 20. Así que bueno, a nosotras nos tocó presentar en la sesión de hidroquímica y calidad de agua, en las sesiones orales, así que bueno, esto es parte de uno de los trabajos. Eh, Nuestra área pasa. Creo que tenés que apretarle. ¿Certifica arriba de la presentación? No, al tabulador me parece que tienes que apretarle. A ver, apretarle sí y probá a cambiar. Ahora. Ah, Porque a mí me pasó la otra vez por eso. muchas gracias. Bueno, el contexto de esta presentación es en el marco de mi tesis doctoral, en la cual estudio la hidrogeoquímica del arsénico y del flúor, acá en la ciudad de Azul, mediante técnicas isotópicas, análisis de mezcla y geofísica. Esto, ¿por qué constituye una problemática? Dado que se ha demostrado que hay sectores de la ciudad que presentan altas concentraciones de arsénico y flúor en el agua subterránea, teniendo en cuenta lo que es el límite oficial para la provincia de Buenos Aires, que son 50 microgramos litro de arsénico y 1,5 microgramos litro de flúor. Entonces, en este sentido, nuestro objeto de estudio es el acuífero pampeano, que es un acuífero sistema multicapa. Nosotros accedemos en estos entornos urbanos al acuífero pampeano mediante los pozos, a través del muestreo de los pozos de bombeo para provisión de agua local. Y bueno, tiene una relevancia particular ya que prácticamente analizamos la calidad de agua de consumo de Azul. Entonces, en este sentido, el objetivo de este trabajo es identificar la ocurrencia de procesos de mezcla que se pueden dar durante el bombeo, evaluar las reacciones químicas producto de este proceso y estimar proporciones de mezcla de los miembros extremos del acuífero. Acá hay una serie de actividades que se fueron llevando a cabo a lo largo de estos años, bueno, para culminar en estos estudios. Antes que nada, las características del sitio de estudio, bueno, como ustedes ya están acostumbrados, ya saben que la cuenca del Azul y en particular la ciudad de Azul se ubica entre el ámbito de sierras del sistema de Tandil y la cuenca tectónica del Salado. A través de distintos estudios que hicimos, tanto geofísicos como de logueo de geología de subsuelo de Azul, pudimos generar un corte transversal de lo que es el acuífero pampeano de sur a norte, a través del estudio de los pozos directamente de bombeo de la ciudad. Analizamos perfilajes geofísicos y el cutting de estos pozos, de algunas perforaciones nuevas, y se pudieron identificar dos secuencias sedimentarias principales, las cuales tienen correlación regional, es decir, se pueden correlacionar con las formaciones geológicas de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, con distintos autores. Entonces, bueno, para que tengan una idea, los espesores, el espesor del acuífero es aproximadamente de 80 a 120 metros de espesor, así como también lo es la profundidad de los pozos de bombeo. Hay que tener en cuenta que los pozos de bombeo de Azul tienen sus filtros ubicados particularmente en lo que sería el acuífero profundo o la secuencia estaneógena. Algunos de los pozos tienen sus zonas filtrantes en la secuencia superior, pero mayormente se encuentran por debajo de los 40 metros de profundidad. Entonces, litológicamente es bastante homogéneo, es decir, mineralógicamente. Lo que sí se puede diferenciar muy bien son las fases sedimentarias, es decir, en la secuencia superior es más bien de origen eólico, loésico, y en la secuencia inferior pudimos determinar a través de geofísica que era más bien una heterogeneidad entre lo que eran fases sedimentarias fluviales, eólicas y hasta conglomerádicas, pudimos identificar. Entonces, también se sabe que estos sedimentos, particularmente los de la secuencia superior, que son loésicos, son fuente natural de arsénico. Bien, entonces, hidroquímicamente, la facies hidroquímica a nivel ciudad se caracteriza por ser bicarbonatada sódica, en consonancia con lo que sería el centro de la cuenca del arroyo del Azul, ahí donde se ubica Azul.
Entonces, el sistema acuífero pampeano, lo que podemos decir a grandes rasgos es que los pozos de bombeo de azul, ya que los filtros se ubican en el acuífero profundo y parte del acuífero somero, la relación entre sodio y calcio de los cationes mayoritarios es mayor en los pozos de bombeo de azul, así como también la conductividad eléctrica. En cuanto a los piezómetros de la cuenca, que son los que evaluamos para describir lo que sería el acuífero somero, vemos que la relación entre calcio y sodio es menor respecto a los pozos de bombeo de azul, así como también la conductividad eléctrica. Entonces vemos que hay diferencias hidroquímicas entre las capas, no solamente litológicas, sino también hidroquímicas. Entonces tenemos secuencias del acuífero somero, secuencias del acuífero profundo, y a partir de esto planteamos nuestra hipótesis de trabajo, que es que durante el proceso de mezcla de líneas de flujo de las distintas capas acuíferas, se pueden llegar a activar procesos físico-químicos que pueden llegar a afectar la calidad del recurso hídrico en azul. Entonces, ¿qué es un proceso de mezcla? Un proceso de mezcla es un proceso físico que ocurre cuando se mezclan aguas de diferentes orígenes o aguas extremas. Entonces, se puede presentar en zonas de descarga, como vemos acá en la cuenca del Azul, cuando interacciona el agua superficial con el agua subterránea, es cuando se producen descargas del acuífero al arroyo, o bien puede ocurrir, como sucede acá en Azul, inducido por el bombeo, forzando a mezclarse diferentes líneas de flujo que vienen del acuífero somero y del acuífero profundo. Como vemos acá, esta es la piezometría de Azul, es una piezometría dinámica, y vemos que tenemos un gran cono de descenso, de abatimiento, que se corresponde con la zona más poblada de Azul. Se ha medido que este cono de descenso tiene aproximadamente, fluctúa entre 27 y 35 metros de profundidad, dependiendo la época del año. Entonces, los procesos de mezcla los estudiamos a través de lo que puede ser una mezcla conservativa. Esta es la ecuación de mezcla conservativa, en la cual tenemos un miembro extremo y el otro miembro, y a través de la línea de mezcla se encuentran nuestras aguas, nuestras muestras de agua, y si la mezcla fuera conservativa, las muestras de agua no se alejan de la línea de mezcla, aumentando o disminuyendo la proporción de las concentraciones de los elementos químicos que se comportan idealmente. Entonces, como sabemos que el acuífero pampeano es un sistema químico que tiene muchas especies disueltas, no solamente cloruros, y además también, por ejemplo, trazadores ideales son los isótopos del agua, entonces lo que trabajamos, en lugar de trabajar con la ecuación de mezcla binaria, trabajamos con lo que se llama el vector de concentraciones, en donde en el vector de concentraciones, en lugar de incorporar solamente un trazador ideal, incorporamos todas las concentraciones de los elementos que se encuentran disueltos en el agua, y a su vez también eh, eh, se piensa que no solamente hay dos miembros extremos de aguas que componen la muestra final en boca de pozo, puede ser que haya más de un extremo, más de dos. Entonces es, fíjense, una sumatoria de miembros extremos y un vector de concentraciones. Esta vendría a ser nuestra nueva ecuación de mezcla. Entonces, también sabemos que al coexistir varias especies químicas disueltas, la mezcla puede generar un desequilibrio en el agua resultante. Entonces, damos un paso más y en lugar de trabajar con una mezcla conservativa en la cual aumenta o disminuye proporcionalmente la concentración de elementos que se comportan idealmente, trabajamos con una mezcla reactiva, en la cual a esta ecuación anterior le incorporamos lo que se llama la matriz de concentraciones más un vector de reacciones. ¿Esto por qué? Porque vemos cuando analizamos nuestro sistema químico previamente, vemos que las especies químicas en el acuífero, las que analizamos, no se comportan linealmente, es decir, no se presentan en una línea de mezcla, sino que se alejan de la misma tratando de alcanzar su propia línea de equilibrio químico. Entonces, tenemos un vector que está dado por la cantidad de reacción que se produce, que puede ser disolución, precipitación, intercambio catiónico, etc. Y la componente del vector va a estar formada por estos moles que intervienen en la reacción, que luego utilizamos en las ecuaciones,
y la pendiente está dada por los coeficientes estequiométricos de la reacción. Entonces, en cuanto a la proporción de mezcla y la identificación de miembros extremos, en este caso nosotros los evaluamos mediante el método MIX, que es un método que no les dije antes, desarrollado por Carreras y Saltink, en el cual a través del método de máxima verosimilitud, que es básicamente tratar de alcanzar o minimizar una función objetivo, es un software, un código, nosotros proponemos nuestros miembros extremos, supuestos, tenemos nuestro set de agua y lo que hace este código mediante una iteración, tratando de alcanzar esa función objetivo, lo que hace es corregir esos miembros extremos. Entonces, estos son pasos que se dan iterativamente, muchas veces estos programas hay que correrlos, no sé, muchísimas veces. Entonces, volviendo a la hipótesis que tenemos nosotros, que es que durante el proceso de mezcla, estas líneas de flujo de las capas acuíferas pueden activar procesos físico-químicos que afecten el recurso, para probar la hipótesis tenemos que previamente proponer miembros extremos y reacciones. Por lo tanto, necesitamos un modelo conceptual. Entonces, ¿cómo evaluamos el sistema químico? Mediante la piezometría, básicamente, de la ciudad y de la cuenca, entendiendo que la piezometría de la cuenca nos da el flujo natural del agua, mediante el modelo geológico, como ya les expliqué anteriormente, la definición de las dos secuencias bien distintas del acuífero, y a su vez también, dentro de los diagramas que analizamos, son los diagramas de intercambio iónico para poder identificar los miembros extremos. Y lo que vemos, disculpen, fíjense que aquí se ubican los piezómetros de la cuenca, son piezómetros elegidos, separamos, no pusimos todos los piezómetros, sino pusimos los que están aguas arriba de azul y algunos aguas abajo. Fíjense que acá tenemos los de la línea de flujo aguas arriba de azul, estos son en rojo los pozos de bombeo, y vemos claramente una diferenciación entre el acuífero somero y cómo se va produciendo un enriquecimiento de sodio y de bicarbonato hacia azul y hacia los pozos de bombeo de azul. Entonces identificamos también que existe un proceso de mineralización desde el acuífero somero hacia el acuífero. Por otro lado, también como trabajamos en una ciudad, lo que se hace es evaluar el sistema químico también desde el impacto antrópico. Para ello empleamos este diagrama, que es un diagrama básico, en el cual el nitrato y el cloruro se entiende que están disueltos en el agua subterránea por impacto antrópico. Entonces, aquí pudimos identificar que hay ciertos pozos de la ciudad que presentan elevadas concentraciones tanto de nitratos como de cloruro. Entonces vemos que hay una diferenciación de los pozos de nitratos y cloruros y posible impacto antrópico en los pozos de bombeo. Si bien los filtros se ubican en profundo, puede ser que sea la sobreexplotación que esté aportando agua desde el acuífero somero, donde se encuentran pozos domiciliarios abandonados. Entonces proponemos en esta parte posible aguas extremas. Definimos como el agua extremo 1, el acuífero profundo, un pozo que se ubica alejado del cono de bombeo, en las periferias de azul, y con sus filtros netamente ubicados en el acuífero profundo, es decir, por debajo de los 40 metros de profundidad. Como representante del acuífero somero, dejamos un piezómetro que se ubica aguas arriba de la ciudad de Azul de 30 metros como representante justamente del acuífero somero, y también nos pareció pertinente, ya que habían algunos pozos que tenían elevadas concentraciones de especies que están ligadas al impacto antrópico, nos parecía interesante también colocar una muestra extremo que sea impactada antrópicamente. A su vez hay que tener en cuenta que esta muestra también corresponde a los pozos de bombeo de azul, es decir, tiene las zonas filtrantes en el acuífero profundo, pero presenta impacto antrópico. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo conceptual, que vendrían a ser nuestros datos de entrada, identificamos los posibles miembros extremos, ahora lo que tenemos que proponer son las reacciones. Entonces, las posibles reacciones que se proponen a partir de lo que les vengo contando hasta ahora y por antecedente en la cuenca del Azul,
es el intercambio catiónico de calcio y magnesio, como lo vimos en el diagrama químico, y la disolución de la calcita, que también es muy común aquí en ambiente de llanura pampa. Entonces, ¿cómo analizamos este sistema químico? Mediante un análisis de miembros extremos o lo que se llama End-Member Mixing Analysis. Entonces, generamos una matriz de datos con todas las concentraciones de las especies que nos interesan. En particular, seleccionamos 10 especies conservativas y no conservativas. ¿Y por qué 10? Porque en este punto de desarrollo del código que utilizamos, el máximo que permite son 10 especies y 3 miembros extremos. Entonces, lo que hacemos, en qué se basa el End-Member Mixing Analysis, es básicamente un análisis de componentes principales. Entonces, en este caso, vemos que recoge aproximadamente el 70% de la variabilidad química del sistema químico. En el primer autovector, lo que observamos es que los pesos, las cargas de cada variable, si bien se ve que son bastante homogéneas, identificamos, por ejemplo, acá como ven, cargas negativas de la relación de la varianza negativa del calcio y magnesio respecto al sodio y el bicarbonato, lo que eso se propone como un intercambio iónico, y además también vemos el calcio en contraposición, en relación negativa con el bicarbonato, por lo que se propone que puede haber una disolución de carbonato. Por otro lado, volvemos a identificar el intercambio iónico, pero también se produce una alta carga en lo que es el arsénico, se propone que puede existir una reacción que esté liberando arsénico, y también hay una reacción que está involucrando a los nitratos. Entonces, cuando proyectamos las variables en el espacio bidimensional de los autovectores 1 y 2, lo que vemos es que nuestro set de muestras de azul queda disperso, no está totalmente rodeado por los miembros extremos, entonces entendemos que la reacción está produciendo esta variabilidad en el sistema. Se identifica un proceso de mezcla reactiva, ya que si la mezcla fuera conservativa, veríamos esa línea de mezcla como les mostraba anteriormente, y lo que estamos viendo es que las muestras se están alejando de la línea de mezcla, tratando de alcanzar su propio equilibrio. Entonces, ¿cómo eliminamos estas reacciones? Porque no queremos reacciones, queremos observar cómo varían los miembros extremos y las reacciones que se producen, pero queremos conocer e identificar los miembros que componen la muestra final en boca de pozo. Entonces, nuevamente aplicamos una metodología desarrollada por Saltink y Carrera, en la cual eliminamos las reacciones introduciendo lo que se llaman componentes conservativas, que son una combinación lineal de especies químicas cuyo valor no se va a alterar por una reacción. Y tiene un supuesto en el que, no sé si se llega a ver acá, la matriz de componentes conservativas multiplicada por la matriz de reacciones o la matriz de concentraciones inicial tiene un supuesto que esto da cero. Entonces, cuando se elimina este lado de la ecuación, este componente de la ecuación, lo que nos queda que es una ecuación de mezcla conservativa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Identificamos las reacciones, que ya les dije anteriormente, eran disolución de calcita e intercambio catiónico, y lo que hacemos es volver a reescribir combinando linealmente todas las especies químicas de forma que cuando se produzca una disolución, una precipitación o un intercambio, la concentración de esa especie en el sistema no varíe. Entonces generamos las componentes. En este caso, la componente número 1 va a estar formada por el calcio, el bicarbonato, el sodio y el magnesio, y fíjense que están en la misma componente porque son reacciones que involucran las mismas especies químicas. Entonces, tenemos nuevas componentes químicas, una nueva matriz, en la cual la 1 engloba todas las reacciones que pudimos identificar hasta el momento, no significa que sean todas las del sistema, y las otras se mantienen constantes. Nuevamente volvemos a correr lo que se llama el análisis de mezcla. Seguimos teniendo reacciones porque se observa la carga de cada una de las componentes en los autovectores, sigue siendo variable, no es homogénea, pero vemos que cuando
proyectamos las componentes en el sistema bidimensional, vemos que se produce una línea de mezcla. Es decir, la variabilidad del sistema disminuyó ampliamente. Esto nos da como pauta de que sí, la mezcla era reactiva. No del todo, no pudimos eliminar todas las reacciones, porque nos faltaban identificar algunas reacciones, pero vemos que empleando los componentes conservativos, disminuimos la variabilidad y generamos la línea de mezcla. Entonces, el paso siguiente, ahora como les contaba, era no solo identificar los miembros extremos, sino la proporción de estos miembros en la muestra en boca de pozo, aplicando el mix, que es el código este que calcula las proporciones de mezcla, y encima lo que hacía era que corregía los miembros extremos. Entonces, lo que obtuvimos como resultado fue que, como se ve, el rojo es agua del acuífero profundo impactada antrópicamente, no es agua de impacto antrópico. Vemos que en la ciudad, en la parte más, digamos, núcleo de la ciudad, más poblada, vemos que hay alta proporción de impacto de agua impactada antrópicamente. Lo que también nos dio ciertas sorpresas, si se quiere, fue la relevancia del acuífero somero en la secuencia superior, en la muestra final. Y lo que vemos que el aporte del acuífero profundo per se está dado en las periferias de azul. Estos son los piezómetros acá de la facultad. Entonces, como conclusiones que obtuvimos de este trabajo, que identificamos el proceso de mezcla en el acuífero pampeano, que está formado por al menos 3 miembros extremos y que es de carácter reactivo. Que una de las reacciones más relevantes era el intercambio catiónico de calcio por sodio. Se determinó que al menos en el área urbanizada la proporción de agua impactada antrópicamente es significativa, que existe un importante aporte desde el acuífero somero y eso posiblemente se deba al intenso bombeo de al menos hace 60 años. Que el aporte desde el acuífero profundo es mayor en los pozos periféricos a la ciudad, que la mezcla de agua debido a los bombeos puede cambiar la calidad del recurso y finalmente que la identificación de los procesos de mezcla sirve como herramienta científica para preservar la calidad del recurso hídrico y mejorar la gestión del agua subterránea. Bueno, esto fue lo que se presentó para los que llegaron después, gracias, en el Congreso de Hidrogeología de La Pampa, junto con Greta y Sarat. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Yo una. Sí. En la última que mostrabas los gráficos de torta, Sí. no, me distraje y me quedé. Acuífero somero, ¿en la periferia tenés mayor participación del acuífero somero? Y sí, acá, fíjate, en estos de acá. No tengo Bien. en cuenta este porque es un piezón. Claro, ese es somero, claro, ese Sí. ya es somero el pozo. Exactamente, por eso les dije acá, estos son los de la facultad y este es otro piezo. Con la conclusión me parecía como que está al revés. En las conclusiones. Claro, porque yo miré acá Como que el profundo aporta más. Ah, uno sí, mira, sí, porque uno esto mira sí, primero lo que está a la izquierda. Sí, sí. Yo miré eso y Está bien, sí, sí. pensé que me había confundido en el color. Justo cambiaste. Pero bueno, es válida la interpretación. El impacto antrópico es profundo también, sí. Sí, porque los filtros están, pero bueno, se identifican. Bueno, pero en todos los pozos tenés al menos un 25% o 15% seguro de agua somero. O sea que hay mucha agua Sí. del Por eso acuífero eso somero decía... que se está usando sí. en la red. Sí. Eso nos llamó la atención porque, bueno, uno esperaría que ya que los filtros están, ¿no? Pero bueno, el cono de descenso también de abatimiento es muy grande acá. Tiene, como les decía, en 27 metros, oscila en 35 metros en verano. Sole, En la vertical. Sí. Sí. Hola. no, hola, digo, respecto a lo que preguntaba Claudio, también hicimos en el P43 los análisis a forma de validar el, el modelo que estábamos usando, ¿no? Ya sabíamos, esperábamos que sea de alguna manera así, más bien que nada el acuífero superficial. Entonces eso es lo importante también, ¿no?
demostrar eso, que valida el modelo que hizo Soler, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque nosotros pusimos algunos piezómetros que ya sabíamos de acá, de Azul, de la facultad, que ya están monitoreados, ya se sabía la química. Entonces, era como también para validar la metodología, ver si te da realmente que es acuífero somero, poniendo todo el mix de mezcla. Bueno, vale, Y validar las aguas orígenes que habíamos elegido también, ¿no? exactamente. Claro, porque esto fue un trabajo que hicimos en conjunto con Romy, que sale como consecuencia de un taller que se dictó en junio con el profesor Carrera, junto con Romy, creo que Maga, bueno, Greta, que no sé si está, usamos, tenemos planteada en nuestros objetivos la metodología de las tesis, emplear esta metodología que es Hemamix. Así que bueno, este taller que fue en junio nos sirvió para hablar con él, preparar las componentes conservativas, preparar las matrices, identificar las reacciones. Así que bueno, fue un poco consecuencia de ese taller y se presentó al Congreso. O sea, qué trabajo intenso, ¿no? Entre junio y la presentación del Congreso. Sí, y también nos vino bien que pueda venir él en persona y nos oriente, ¿viste? Porque esto es todo, son muchos papers, no hay tantos de esto, pero son muchos papers muy duros de matemática. Los modelos conceptuales, si bien más o menos los manejamos, pero volcarlos a lo que son los modelos matemáticos, ahí. Así que bueno, eso es todo, Yo, chicas. hablar de niveles verticales de variación. Sí, sí, perdón. ¿Cuánto será el quórum, más o menos? Y No tengo ni idea. nosotros hicimos un ensayo de bombeo allá en San Martín de Porres, cerca del vivero Daniel, y nos había dado 500 metros los cálculos, más o menos promediando los caudales entre 20 y 60 metros cúbicos por hora. Pero bueno, después hay toda una parte de estudio de interferencia de conos de bombeo que bueno, eso realmente no, pero sí también puede estar haciendo que... Sí, dependiendo de la litología también. Eso te estoy hablando de una litología dentro de todo, una textura más gruesa. Si es más fina, por ahí, no sé, 1500 metros tiene. Y otra cosa que te iba a preguntar es, estas isometrías Sí, realmente cambian, sí. o se mantienen en el mismo Se patrón. mantiene bastante, pero sí, sí cambia. Porque Cambia eso en te verano y en invierno. eso te cambia Y sí, posiblemente, sí, sí. O sea, las reacciones, si la proporción más o menos se mantiene, bueno, justamente ahora con Romy estamos evaluando otros miembros extremos también, a ver qué pasa, si tiene que ver el arroyo durante el verano, eh, que también estaría propiciando otro tipo de reacciones, porque esto en realidad se hace para evaluar el arsénico y el flúor, si estas reacciones desencadenan la liberación de arsénico y flúor a la solución. Bueno, y una de las más importantes es el intercambio catiónico, la competencia entre cationes y aniones, eso también libera arsénico y flúor, ese sería el próximo paso después de este trabajo, enfocados bien en esas especies. como estaba ahí en Villa Piazza, como que había más concentración de datos y Sí, como que había más influencia. sí, Eso se lo vi medio por arriba. sí, sí, sí. No, realmente no, no sé, no, sería algo que tendríamos que evaluar bien. Sí, sí. Inclusive está el pozo 23, que es este pozo que está aquí, que tiene no tanto de nitratos, sí, de nitratos, sino muy alto en cloruros. Es un pozo particular que tiene 73 miligramos litro de cloruro, que cuando los pozos varían entre, no sé, 10, 15, 20, dependiendo de la zona. Pero sí, era para evaluar si había impacto antrópico y si podíamos también utilizar la especie de nitrato a forma de trazador también, porque los pozos menos impactados,
obviamente tienen menos nitrato. Entonces también es una especie de trazador. ¿Está bien, Romy? Excelente, Soledad. Te quería preguntar, cuando has dicho el programa de sal y carreras que lo ejecutas muchas veces, Sí, cada ejecución es manual, sí. Sí, cada ejecución es manual, eso no se puede automatizar para que la sal seguramente, sí. Acá, bueno, acá Romy es más experta que yo en Python o en R, pero sí, cada ejecución es manual. Es, Sí, 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 tal cual. igual no sabe que puede ser como muy complicado pasarlo a Python. Digo, no sé, habría que ver, pero sería interesante. Sí, Igual sí. lo que tiene esa ejecución manual que te permite el proceso iterativo, como contaba Sole, nos permite ir identificando los procesos también que ocurrían en esas reacciones. Y bueno, el hecho de que sea manual nos permitía pensar a la vez, ¿no? Eso estaba bueno también. Sí, sí, porque cada ejecución del programa te da como resultado diferentes tipos de archivos que tienen diferentes propósitos. Uno es identificar las reacciones o mejor dicho, el resultado del análisis de componentes principales y el otro es el cálculo de la proporción de mezcla. Pero si alguien nos ayuda, Ignacio, nos interesaría. Sí, Podemos, podemos conseguir, tenemos como es lo que sería como la base, y más ahora en el de los cuatro, digamos, aguas orígenes, lo tenemos para compilar, o sea que podemos conseguir lo que nos está estaba ayudando atrás. Agustín a Sí. compilar el nuevo programa, porque este que usamos nosotros se llama de baja dimensión, te deja colocar solamente 10 especies químicas, evaluar en las matrices y 3 extremos. Y después sí, 500 pozos tiene de Mm. poder del set de muestras que querés evaluar. Pero el nuevo de alta dimensión tiene más especies extremo, más especies para evaluar y más extremo. sobre todo de federación, que dijeron en el verano si aumentaban. Sí, sí, bueno, justamente estamos en esa fase de ver la estacionalidad, pero sí, sí, hemos visto algunos elementos que sí varían, aumentan en verano. Sí, sí. Sobre todo aquellos que están en la faja fluvial del arroyo, cambian. Los que están más alejados del arroyo son más homogéneos, químicamente hablando. Pero notamos que los que están en la faja fluvial presentan cierta variación. Exacto, sí. Son todos los que vemos en la costanera cuando paseamos, que se ven que algunos tienen mosaicismo, que los ponen re lindos, bueno, esos. Pero bueno, estamos igual, porque son varias cosas que se empiezan a complicar los modelos. Pero gracias. Gracias, chicas. Chao. Chao, gracias.